gustaría platicarles un poco sobre cómo podemos diferenciar entre un retraso del lenguaje o una alteración en el lenguaje. Esta es una pregunta muy común que nos hacemos como padres cuando sentimos que nuestro pequeño se está tardando en hablar. ¿Cómo sabemos si le tenemos que dar más tiempo o si ya necesitamos consultar a un especialista? Pues miren, lo primero que tenemos que entender es que la diferencia primordial entre un retraso del lenguaje y una alteración en el lenguaje es que en el retraso normalmente las cosas se van dando, digamos, de una manera típica o esperada, solo que vamos más lento. Sin embargo, cuando nos encontramos o nos enfrentamos a una posible alteración en el lenguaje, lo que vamos a observar es que empiezan a suceder cosas de alguna manera. Es decir, no solo se está tardando en hablar o en aparecer el lenguaje, sino que comienza a hacer cosas diferentes a lo que nosotros estábamos esperando que sucediera a esa edad, o bien que podemos observar que sucede con otros niños. Esto es una de las cosas principales, es decir, hacer caso como a este instinto o este sexto sentido que como padres llegamos a tener es algo muy importante. De pronto esta frase típica de bueno, es que todos los niños van a su propio ritmo y a su propio tiempo, nos hacen pues confiarnos un poco y esperar a consultar a alguien. Esto por supuesto que no quiere decir que ante cualquier pequeña retraso nosotros vamos a estar alarmándonos, ¿no? Pero sí quiere decir que no debemos de desestimar este sexto sentido. Cuando se prende una pequeña alarmita en nuestra radar de mamá, en ese momento nosotros pues vamos a proponernos probablemente anotarlo o llevar un seguimiento para poder ir observando qué es lo que está pasando. Algo muy importante de entender, por ejemplo, es que en un retraso del lenguaje generalmente, si no está asociado como algún tipo de diagnóstico en donde ya sepamos de entrada que hay algo que va a obstaculizar el desarrollo del lenguaje, generalmente no observamos alteraciones en otras áreas del desarrollo, es decir, su motricidad va bien, duerme bien, come bien, es sociable, juega con otros, en la escuela en general no estoy teniendo dificultades, o bien si todavía no va a la escuela, en casa yo siento conexión con él, podemos interactuar, si vamos a otros espacios busca o le llaman la atención las cosas a su alrededor, ¿no? Y algo muy importante es que en un retraso del lenguaje generalmente, aunque no haya todavía un desarrollo verbal, ya empezamos a encontrar o no se afecta lo que se llama intención comunicativa. Para mí creo que esto es uno de los principales puntos a observar, que quiere decir que si bien probablemente no está hablando como nosotros ya quisiéramos que hablara a esa edad, sí tiene toda la intención de comunicarse, señala, busca la manera de hacernos que lo entendamos, si le pedimos a lo mejor que nos dé un gesto, una seña, esto sí sucede, ¿no? Entonces, y otra cosa muy importante es que, bueno, va lento, pero observamos que aunque más despacio, ha seguido habiendo una evolución, es decir, no notamos tanto un estancamiento. Por el contrario, cuando vale la pena ya empezar a ir anotando o detectando estos signos de alarma, en una posible alteración, la dificultad en el lenguaje no solo se ubica o suele no solo ubicarse a nivel del lenguaje verbal o de comunicar, sino que a lo mejor empezamos a encontrar cosas atípicas en su desarrollo, ya sea a nivel motor, se está tardando más en algo, ¿no? O ya había empezado a hacer alguna actividad o ha adquirido alguna habilidad y de pronto la pierde, su interés en el aspecto social no se está dando. Entonces, todos este tipo de estas señales, estas cosas, nos invitan a que nosotros acudamos con algún especialista, no alarmarnos, no caer en pánico, no empezar a buscar en internet sobre el posible diagnóstico de mi hijo, pero sí poder acudir con alguien que se dedique a evaluar el desarrollo y que nos pueda orientar mejor sobre si está cumpliendo o no las etapas en tiempo. Y bueno, para esto me gustaría nada más comentarles las etapas como muy generales en donde pueden ustedes medir el desarrollo de sus pequeños. Por ejemplo, a los 8 meses estarían los niños balbuceando. Esta etapa en donde decimos mamá, papá, papá. Al año de edad ya estaríamos esperando sus primeras palabras.
Estas primeras palabras van a ir evolucionando a lo largo del año, a los 2 años, hasta que a los 2 años vamos a empezar a juntar 2 palabras. Estas frases como mamá calle, vamos coche, y el lenguaje va a seguir su curso hasta llegar al punto de que a los 3 años ya esperaríamos que un niño nos generara oraciones completas. Aclarando que no necesariamente se tienen que entender perfectamente, ¿ok? El desarrollo de la articulación, esa va a continuar de los 3 a los 5 años. Entonces, estos hitos del desarrollo que tendríamos que ir cubriendo nos dan un parámetro bastante claro y específico para considerar si nosotros necesitamos o no apoyo. Si ustedes tienen alguna duda o quieren revisar el desarrollo de sus pequeños, con gusto pueden contactar.